Bueno, mi función aquí es hacer que hable el Carlos Saura, porque es el que tiene realmente cosas interesantes que contar. Y yo solamente estoy aquí para intentar hacerle hablar. Lo que os pido a ustedes como público es que me ayuden, porque hay un hecho que es real y eso lo conozco de propia experiencia, y es que a la gente que se dedica al mundo de las imágenes le cuesta muchísimo normalmente ser muy hablador o expresarse con palabras, ¿no? Es aquello de que la imagen te la imaginas y hasta que no la realizas parece complicado ponerle palabras. No tanto en el caso de Carlos, porque, y te voy a tutear con tu permiso. Muy mal, muy mal. Bueno, lo acepto, ¿eh? Lo aceptas, bueno. Porque Carlos es una persona muy especial en el sentido que ha tocado casi todas las áreas de la creación en muchísimos niveles, ¿no? Para mí es como una especie de hombre del Renacimiento, porque es un creador incansable que ha tocado todo tipo de cosas de las más variadas e increíbles. Ahora mismo viene de acabar prácticamente de estrenar una obra en un teatro, dirigiendo teatro también. Y bueno, ¿qué más se podría decir? Aparte de fotografía, música, obviamente cine, que es su faceta más universalmente conocida. Pero sobre todo, yo lo que a mí más me ha impresionado es que es un señor que no para nunca. Él tiene una determinada edad, pero en mi experiencia durante la preparación de la exposición... No dice los años que tengo, ¿eh? Es prudente, prudente. Prudente, prudente no, soy de Murcia. También yo, en parte, ¿eh? Soy aragonés, pero mezclado con murciano. Esa es la clave. Por ahí quería yo empezar. O sea, ¿qué hace? Cuéntanos cómo es tu familia, por qué sale una familia con tantas dotes creadoras. Tienes un padre, una madre, la madre sobre todo, ahora nos lo cuentas, música casi profesional o profesional del todo antes de casarse, tengo entendido, y luego ese hermano tuyo, pintor. Pues me vas a obligar a contar mi vida desde que era niño. Yo es que creo que eso es lo que interesa un poco a la gente, ¿no? Pues que va, yo creo que no. Bueno, no sé, si a usted le interesa, no sé. Pues no sé qué decirte. Lo primero que debo decir es que yo estoy aquí por este señor que se llama Chema Conesa, que ha sido el culpable de la exposición que yo he hecho, que en realidad yo no la he hecho, lo ha hecho él. ¿Sabes? Que lo más importante es eso. O sea, que yo seré todo lo que tú quieras, renacentista y todo eso, pero la exposición la has hecho tú. Y yo solamente he sido un boyer que la he visto como lo ibas haciendo, ¿verdad? O sea, que es la primera cosa que te debo decir. Con respecto a mi familia, pues no lo sé, yo creo que tampoco es tan extraordinaria. Pasa que mi madre era pianista, tocaba el piano muy bien, se casó muy joven, tuvo 4 criaturas, 2 chicos y dos chicas. Y bueno, pues yo nací en Huesca, como mi hermano Antonio. Y bueno, pues lo que pasó es que yo soy un niño de la guerra. Realmente, pues yo he sufrido la guerra desde los 4 años en Madrid, a los 5 años en Valencia y a los 6 años en Barcelona, o sea que realmente, o 6 o 7. O sea que realmente mi infancia ha estado llena de bombardeos, de muertos, de follones de familias fusiladas. Bueno, pues eso. Mi padre trabajaba con el gobierno republicano, era asistente, bueno, o primer asistente o ayudante del ministro de Hacienda. Y entonces, pues hicimos todo el recorrido, todo el periplo ese que hizo el gobierno republicano, ¿no? Hasta Barcelona. Y ahí se terminó y ahí me mandaron a Huesca desde allí, ¿no? Que yo no había estado en Huesca, o no me acordaba, de niño, claro, pero no me acordaba. Y ahí sufrí un poco mi familia, que era muy cariñosa y muy simpática, pero era tremendamente religiosa. Y la verdad es que lo pasé muy mal porque me obligaban a ir, como yo era una oveja negra que venía de la República, me obligaban a ir a misa casi todos los días y a comulgar y en fin, pero en fin, y la verdad que la familia no tiene nada que ver una cosa con la otra, era muy amable y muy cariñosa conmigo y eso. Bien, pues no sé qué más puedo decir. Oye, pues no sé, hombre, con tu hermano siempre tu hermano ha sido una pieza clave ahí, ¿no? Te competíais. Con mi hermano me he peleado a muerte cuando éramos jóvenes, pero luchábamos siempre, era una cosa tremenda. Y además yo le ganaba, o sea que eso es curioso, ¿no? Quizá yo era más violento que él, ¿no? Pero luego, poco a poco, pues hemos ido llegando a un entente cordial y nos hemos amado profundamente, vamos, o sea, si se puede decir eso, o sea, nos hemos querido muchísimo. Hemos trabajado juntos, trabajando en óperas, en teatro y en cosas así, ¿no? Y siempre lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, era un hombre con mucho talento, desgraciadamente ya muerto, ¿verdad? Pero que es una pena porque ha muerto bastante joven.
O sea, quiero decirte que yo, que soy 3 años más pequeño que él, pues todavía resisto, ¿no? Y en enero cumpliré, ustedes para que lo sepan, 88, porque claro, conviene decirlo, porque si no van a pensar que tengo 50 años y no, ya 88 voy a cumplir en enero, ya lo digo. Porque un día yo estaba en un pueblo de Castilla, siempre lo recuerdo, ¿no? Y estaba una placita soleada y había un señor relativamente mayor con un cayado sentado en un banco, y yo me acerqué y me senté al lado de él y le dije, ¿qué años tiene usted? Yo pensaba que tenía 80 o 90 años, ¿no? Digo, pues tengo 50, 52, 53. Estaba mucho más viejo que yo ahora, ¿eh? Y yo dije, bueno, ¿y qué tal la vida? ¿Cómo he ido? Dice, mira, yo menos que me den por culo y montar en globo, he hecho todo en la vida y no se había movido del pueblo. O sea que ya a partir de ahí ya verás, ¿no? O sea que, bueno, pues yo he viajado mucho, pero como ese dibujito que es tan precioso de Goya, ¿no? Que es un viejo, ¿no? Con un cayado que está allí apoyado y dice, aún aprendo. Pues yo sigo lo mismo, o sea, yo sigo aprendiendo, cada día aprendiendo algo nuevo, porque hay tantas cosas que no sé que es imposible abarcarlas por otra parte, ¿no? O sea que bueno, y aquí estoy, al lado de mi amigo Chema Conesa, después de un tránsito ya de vida largo, ¿eh? Bueno, vamos a la fotografía. Para ti la fotografía, bueno, este es un retrato de tu madre que yo quería poner también para que conociesen de alguna forma. Mi madre ya mayor, sí. Tu madre ya mayor con su piano. No, ya mayor, digo, sí. Sí. Y este era tu padre, el murciano, la oscense y la murciana. La gran característica, según he leído por ahí en alguno de tus escritos, es que tu padre era un gran contador de historias, un hombre muy afable, que se enrollaba mucho, que os contaba unos cuentos maravillosos durante los bombardeos esos en Madrid. ¿Pero por qué lees tanto? Si es que no debes leer tanto, Chema. Es que no tengo yo mucha ganas de hablar de mi pasado, en serio, ¿eh? Yo creo que el pasado está, ¿no? O sea que, y además para eso están las fotografías, que ya bastantes son, ¿eh? Bueno, pues vamos a enfocarlo a la fotografía. No, porque yo creo que hay que vivir el presente y proyectarse hacia el futuro. Pero vivir pensando siempre en el pasado es un coñazo muy grande, ¿eh? O sea que, bueno, venga, vamos a hablar de mi pasado inmediato. Venga. De tu pasado inmediato, que empieza fotográficamente con estos retratos que haces en tu propia casa a tu familia, ¿eh? Esta es tu hermana Pilar. Sí, porque yo me construí una cámara, como en ese momento no tenía dinero para tener las cámaras, estoy hablando de los años 50 o 40 y algo, ¿no? En España era imposible tener una buena cámara, era muy difícil, ¿no? Y entonces yo decidí un día construirme una Rolleiflex con piezas, con 2 objetivos, ¿verdad? Y con un adaptador de rollos que conseguí. Y bueno, hice muchas fotografías con esa cámara. Y era una cámara estupenda, ¿eh? Porque tenía una calidad, eran 2 tesas, 12,5, me parece, de centímetros. Era estupenda, de 6x6. O sea, estupenda. De hecho, te llevó una sorpresa al ver estas imágenes positivadas. Esta es tu otra hermana. Porque era la primera vez, me dijiste, que estas fotos han sido copiadas, ¿no? Algunas sí, otras no. Algunas han pasado ya, pero vamos, algunas las has descubierto tú. Sí. A mí me sorprende que una persona que empiece a hacer fotografías empiece a hacer este tipo de imágenes. Y sobre todo me sorprende porque viendo una foto como esta de tu hermana pequeña, pues me lleva automáticamente a imágenes de tu cine posteriormente. Es decir, ¿qué pasa en tu cabeza como fotógrafo? ¿Cómo afrontas un retrato como este con una cámara de formato medio? ¿Qué te lleva a este tipo de soluciones? No, yo no sé, no creo que haya mucha relación, pero vamos, si tú lo dices. No, lo que sí creo es que yo he cultivado la imagen desde que era muy pequeñito, pero eso viene también de mi padre, que no sé si te lo he contado alguna vez. Mi padre en la guerra, en Barcelona sobre todo, hacía un libro de recortes, ¿verdad? Y en ese libro de recortes de fotografías, él cogía todas las fotografías que había por ahí que pensaba que nos iban a gustar, ¿no? Pero había de todo, desde películas de Walt Disney, que en ese momento estaban de moda, ¿verdad?, a una turbina o automóviles o lo que sea, ¿no? Y las pegaba en hojas, ¿no? Y yo creo que ese libro, el libro de recortes que llamábamos nosotros, me ha fascinado toda mi vida, ¿verdad? Y de hecho yo creo que ha hecho que me cultive la forma de ver las cosas y también tener continuamente una preocupación por la imagen, ¿no? O sea, que no perder esa línea, ¿verdad? O sea, hasta ahora incluso, ¿no? Que soy fotógrafo. Yo creo que la tendencia mía a la fotografía empezó por ahí, ¿no? Quizá, ¿no? A través de
de esos libros que ya te digo que era en la guerra en Barcelona con los bombardeos, con todos los follones, ¿verdad? Mi padre se distraía con eso, nos contaba historias, es verdad, y nos leía libros de Tarzán. Tarzán. Sí, Tarzán de los monos, de Edgar Reis, burros, sí. Todos los libros de Tarzán tenía mi padre y nos contaba, los leía, y teníamos una audiencia importante porque había vecinos, niños vecinos que venían a casa para escuchar a mi padre contar. Y yo creo que leía libros de Tarzán y se inventaba otras cosas. Yo creo que mi padre era un gran inventor, que es curioso porque es un hombre que se dedicó a la hacienda y escribió 40 libros espantosos de esos con perdón, libros de, pues no sé, de normas para la hacienda, para, no sé, de tarifas, una cosa que... Y mi padre estaba muy frustrado porque ninguno de sus hijos fue por ese camino. Se marchó por otro lado, ¿no? A hacer cosas mucho más libres y sin esa sujeción, ¿verdad? Pero, en fin, pero bueno, el caso es que nos repartimos un poco. Mi hermano empezó a pintar, después de que estuvo enfermo, estuvo tuberculoso después de la guerra en la cama a los 15 años, hasta los 15 o 16 años, una cosa tremenda, muy... Y yo pues viví mi vida, ¿no? Y me dediqué, empecé a hacer fotografías por ahí, ¿no? Y, bueno. Eso te iba a preguntar, esas fotografías que te llevan a partir de los años 50 a recorrer España y a dar ese retrato de esa España de los años 50 tan austero, ¿qué te lleva a eso? ¿Eso tiene que ver con una reacción tuya ante la fotografía oficial o ante la forma de ver o cómo se contaba España en aquella época? ¿Hay algún motivo más? Sí, ¿no? Yo la verdad es que cuando era fotógrafo, con 20 años o por ahí, pues me nombraron fotógrafo oficial del Festival de Granada de Música y Danza, porque estaba siempre muy preocupado con la música y con el baile, siempre me ha gustado muchísimo. Y además, incluso yo creo que ahí es donde aprendí flamenco de verdad, ¿no? Y bueno, tenía la posibilidad, tenía un vehículo, ¿verdad? Un coche que en ese momento era una cosa muy rara, que era de mi padre, porque mi padre nunca aprendió a conducir. Era un desastre, está a punto de matarse un par de veces. Bien, y entonces yo, pues con ese coche, empecé a recorrer un poco primero la provincia de Granada, de Andalucía, y luego ya me di cuenta de que era muy interesante hacer fotografías de los pueblos de España, porque realmente no se cultivaba ese tipo de fotografías, ¿no? Se hacía una fotografía mucho más oficial, mucho más para el turismo, mucho más... España es una maravilla, todo va bien, ¿verdad? La sección femenina, la falange, etcétera, ¿no? Entonces yo pensé que no, que había otro tipo de España, había una España diferente, y esa es la que intentaba yo hacer, ¿no? Entonces, bueno, durante un par de 2 o 3 años me dediqué a eso. Incluso tuve la suerte de que, como gané algo de dinero con el Festival de Granada, me compré la primera Leica, yo creo M3, que llegó a España seguramente, y con aquella cámara pues hice un montón de fotos, ¿no? Y todavía la guardo con mucho cariño. Sí, esa está puesta en la exposición arriba. Está en la exposición. En la vitrina. Pero tú haces esto sin ninguna intención ni de hacer un libro, ni de... No, primero simplemente por mi placer, ¿no? Yo la verdad es que he hecho fotografías por mi placer hasta ahora, ¿eh? O sea que hasta hace poco que han empezado a preocuparse por mi labor fotográfica y han hecho algunos libros, ¿verdad? El más importante quizás es el Staedtl, ¿no? El que se hizo en Alemania. Pero yo la verdad que las fotografías, como mis dibujos, como gran parte de las cosas que hago, las hago por mi placer, porque me apetece hacerlas, ¿no? Pero no pensando nunca en que eso se va a exponer. Ahora ya la cosa ha cambiado, ¿no? Ya la culpa la tienes tú también en parte. Ya empezamos. Claro, es que es verdad. Ya empezamos. Pero yo me he mantenido de verdad un poco como fotógrafo amateur privado, digamos, ¿no? Sin ningún interés por publicar mis fotografías. Esa es la pura verdad. Y hasta ahora tampoco tengo demasiado interés, ¿eh? O sea que, bueno, también estoy muy satisfecho porque a la gente le gustan mis fotos. Bueno, estupendo, pues qué maravilla, ¿no? Pero vamos, no era ese mi cometido. Mi cometido ha sido siempre hacer películas, ¿no? Y todo ha ido orientado en ese sentido, ¿no? La música que escucho, las fotografías que hago, que sigo haciendo, ¿eh? No sé, lo que escribo, he escrito 4 novelas, he trabajado en la ópera, ¿verdad? Este año he tenido la oportunidad de dirigir en La Coruña Unio Don Giovanni, que ha sido estupendo, ¿no? Antes había dirigido Carmen como 5 o 6 veces en Francia, en Alemania, en Italia sobre todo, y en España, o sea que tengo me diversifico un poco, ¿no? Quizá demasiado, ¿no? No, pues bueno, eso tú lo disfrutas, o sea que no te vas a... Por eso yo creo que y luego hago otra cosa que eso ya me da más vergüenza decirlo, ¿no?
Y es que he sido muy, muy habilidoso con las manos desde pequeñito. Está muy obsesionado con el mecano siempre, ¿no? Y construyendo tanques, construyendo cacharros y eso, ¿no? O aparatos eléctricos, no sé. Siempre he tenido esa afición. Y desde hace unos años me dedico a coger objetivos y cámaras usadas y a manipularlas. Y de hecho he hecho algunas máquinas personalmente que se llaman... ¿Has puesto alguna, no? De máquinas. Sí, de esta Rallycam, una de estas, ¿no? Bueno, mejor que no. Estaba... Mejor que no. Bueno, en fin, no sé, que soy bastante manitas, ¿no? He sido muy habilidoso. Pero de hecho tú estudiaste ingeniería. Bueno, empecé a estudiar ingeniería. Nunca llegué a hacer ni siquiera el primer curso porque estudiaba demasiado. Me estaba, perdón por los ingenieros que hay aquí, o los técnicos, me estaba embruteciendo, de verdad. Yo todo el día estudiando matemáticas con un par de amigos míos, una cosa terrorífica, ¿no? Problemas geométricos, no sé qué. Yo estaba, de verdad, las derivadas, las integrales, una locura. Y de repente yo veía que mi hermano, ¿verdad?, iba a París y hablaba con todo el mundo, era amigo de los surrealistas, no sé, tenía amigos de verdad dentro del mundo del arte, de la pintura. Yo lo acompañaba muchas veces y decía, bueno, yo no sé nada de esto, me estoy volviendo un zoquete, ¿no? Entonces decidí dejarlo. Y pasaste antes, en ese periodo de duda, de no saber qué hacías, llegaste a hacer varias cosas muy curiosas. Una de ellas fue fabricar motos. Es verdad, sí. Porque me gustaba mucho la motocicleta. Yo he corrido en carreras de motos incluso, aunque ustedes no se lo crean. No, yo he hecho muchas tonterías en la vida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Está uno vivo de milagro, eso es verdad. O sea que bueno, me he podido matar 2 o 3 veces, pero en fin, bueno, aquí estoy. O sea que es lo que digo yo, lo bonito es el presente, ¿no? Que estás vivo, ¿no? O sea que has llegado hasta aquí. A mí me parece un milagro llegar hasta aquí, porque yo cuando era niño veía a mi padre con 40 años o 45 años y me parecía un viejo, yo lo veía. Y luego hay otra cosa que siempre he dicho, cuando era niño pequeño, con 7, 8 años, yo recuerdo haber caminado por la Gran Vía, ¿verdad?, con mis padres y mi madre, viendo las tiendas, mis padres y mi madre, mira qué bonito, y yo no veía más que culos de gente. Y eso me traumatizó mucho, ¿no? Y todavía lo recuerdo, digo, los pobres niños, los mayores no se dan cuenta de que lo que ven es otro mundo, ven piernas y culos, no ven más. Pobrecitos, no se dan cuenta, van ahí con un cochecito muy contentos, y dije, mira qué mono es, y sí, ya. O sea que es una crueldad espantosa, ¿no? Bien. Pues nada, hedonista como siempre. Y hay un momento en el que, bueno, es el único momento que tú te reconoces como fotógrafo profesional, como haber ganado algo de dinero, que es en esta etapa de los festivales. En la etapa de Granada, sí, de Granada y Santander. Sí. Que curiosamente coinciden en el tiempo donde tú empiezas a tener ganas de contar más. De alguna forma la fotografía se te queda pequeña y quieres empezar a hacer algo que pueda contar la historia completamente, que es el cine, y te apuntas a la escuela de cine. Sí, es verdad. No sé, a mí la fotografía me parece una cosa maravillosa y sigo practicándola. Sigo haciendo fotos todos los días, aunque sean algunas de esas en mi casa, ¿verdad?, probando objetivos, pero no la dejo nunca, ¿no? Y estoy al tanto de todos los avances de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, para mí el asalto el cambio de las cámaras analógicas a las digitales me parece una cosa extraordinaria. Yo creo que ha cambiado el mundo, ¿no? Eso de los teléfonos, etcétera. En fin, ya hablaremos de eso más tarde si quieres. Pero sí. En esta foto estás haciendo prácticas, es una práctica de la escuela. Y curiosamente hay otra foto que ha llamado mucho la atención y que ha hecho escribir a una serie de autores, que es esta imagen que tú haces como ayudante de fotografía. Sí. Y que curiosamente sucede 2 días antes de la muerte de Pío Baroja en su casa. Y tú vas como fotógrafo para cubrir, como fotógrafo fijo, como práctica, esta conversación entre Fernando Rey, dirigido... Juan Antonio Bardem. Con Juan Antonio. Es el que dirigía esto, sí. No sé por qué el Pío Caro Baroja, que luego fue muy amigo mío, que era el sobrino de Pío Baroja, quería tener un testimonio un poco de su tío antes de morir, ¿no? Y entonces Juan Antonio Bardem se encargó de hacer ese documental, que no sé lo que ha sido con él, no sé nada. Me han dicho que ha desaparecido, que no se encuentra. Es probable. Y yo iba ahí de fotógrafo un poco, ¿no? Y hice unas cuantas fotografías de don Pío Baroja, al cual yo siempre he admirado muchísimo, ¿no? Es curioso porque eres muy pudoroso. Recuerdo que la primera vez que te pedí esta foto para publicarla,
en aquel pequeño libro de fotobolsillo, no te gustó la idea y preferiste no darla. Sí, es que este es un mundo más privado ya, ¿no? O sea, realmente, pues no quería comprometer yo, no sé qué tipo de compromiso tendría Bardem, ¿no? con Fernando, no sé. Pero sí, no sé, eso ya no he llegado a Sin embargo, es una foto histórica. Yo acabo de ver, sí, histórica por el momento en que está hecho, porque creo que en esta conversación es cuando él os cuenta en la visita que le hizo Hemingway a su casa, estando en esta cama, se había roto el fémur, que fue lo que en definitiva provocó la muerte unos días después. Sabes mucho más que yo, ¿ves? Una vez más. Pero si lo ha escrito Que él, lo lo que cuenta, pasa es que cuéntalo no. tú, porque me está haciendo hablar de cosas que sabe mucho más que yo, claro. Así que, bueno. ¿Cómo estamos? Bueno, tú y los autorretratos. Sí. ¿Por qué te autorretratas tanto? Primero, para conocerme mejor, eso que sí. Y luego porque es la única forma de probar mis cámaras y mis objetivos, porque mira, este todavía, ¿verdad? Que es una cámara, que saco una reflex con automático, ¿no? Pero es que en mi casa, cada vez que yo saco una cámara, antes mis hijos huían corriendo, ¿no? Espantados. Digo, otra vez no, papá. Menos mal que tengo una hija que está aquí conmigo, que es Ana, que es la única hija que tengo, porque tengo 7 hijos, 6 chicos y una chica. Y menos mal que a ella le gusta que le hagan fotos y es mi modelo favorito. Puedo hacer una exposición solamente dedicada a ella, O sea que, bueno, tengo, no sé, miles de fotos seguramente, ¿no? De Ana. Y bueno, pero no sé. Pero esa es una... ¿Está hecha en Granada? En Granada, sí. Cuando tú estabas trabajando como fotógrafo. Y tengo yo así, me parece que tengo otra de mi hermano. ¿Tienes otra de tu hermano? Me parece, ¿no? Que estamos así, en este mismo... Estamos haciendo el indio allí, sí. Bueno, estamos reposando, estamos ahí como... Es un antecedente de la muerte con perdón, pero venga. Bueno, aquí está tu vida personal. Ay, por favor, de verdad, Oye, que mi vida es muy larga, Que mi vida es muy larga. Larga e interesante. No me parece nada interesante, me parecen las fotos interesantes, pero mi vida no, bueno, en serio, Esta es una foto muy interesante de tu primera mujer y tu primer hijo. Eso es. En la playa de Santander, ¿es posible? En Suances. Eso es. Debe estar en Suances, sí. En Suances. Pues no tengo nada que decir, es una cosa ya pasada. Las mujeres que me perdonen, porque ya sé que luego me dirán, no, es que eres un machista. Pues van y vienen, ¿qué la vamos a hacer? Como todo en la vida. Nada es constante, nada es fijo, ¿no? Tú sabes que hay una canción de Mercedes Sosa que es preciosa, que dice que todo cambia, todo cambia. Pues todo cambia en la vida, ¿no? O sea, por lo menos en mi vida todo cambia. No sé si va evolucionando en positivo o en negativo, no lo sé, pero todo cambia. Yo creo que todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, pues habrán sufrido cambios, nadie se queda como estaba, ¿no? O sea que, y en ese sentido, pues a mí me parece muy complicado, pero maravilloso, Cuando eso pasa, que una pareja viva toda la vida unida, me parece maravilloso y que no se pelee y todo eso, pues me parece un milagro, ¿verdad? Porque es un milagro, pero en mi caso pues no ha sido un milagro, ¿no? O sea, yo he tenido 4 mujeres y tengo 7 hijos, ¿no? Bueno, pues esa ha sido mi vida, ¿no? Aquí me ves, ¿verdad? Eso es en el retiro. Eso es tu época de motorista. Sí, claro. No eres tú, pero... No soy yo, pero podía ser. Sí, podía ser yo. Ahí nos jugábamos la vida, que era una barbaridad. Corríamos en el paseo del retiro, paseo de coches del retiro, y sin cascos y sin nada. Una barbaridad. Yo te digo, bueno, vamos a dejarlo. Bueno, aquí esta es tu etapa de fotógrafo profesional en Santander, o concretamente esto es en Granada. Y esta es una foto que de alguna forma está en la exposición porque tu ojo como fotógrafo documental, o por lo menos como esa actitud de fotógrafo que señala un trozo de realidad en un momento determinado sin fluir nada, me parece que lo tienes como muy claramente marcado en tu forma de mirar, ¿no? Es como un fotógrafo documental que cuentas la realidad, ¿no? Y es curiosamente una foto de Margot Fontaine, que era la famosa bailarina, porque luego tu trabajo allí fue sobre todo el de retratar a personajes como estos de una forma... Me pagaban por eso y vendía las fotos y vivía de eso. ¿Y la vendías también fuera sí. del...? No, la vendía a la gente que estaba ahí en Granada, que les interesaba, y la vendía a ellos. Y entonces me pedían una colección y entonces la vendía y sacaba un poco de dinerito para sobrevivir.
Hay una colección curiosa de esas imágenes que a mí personalmente, fotográficamente, me han interesado menos, ya lo sabes, porque bueno, pues son trabajo muy profesional, muy de enseñar el momento, pero no tienen, yo creo, esa visión tuya de cosa personal, que sí que empieza a aparecer cuando te vas al cine y detienes estos pequeños momentos de descanso en tus actores y en los rodajes de las películas. ¿Cómo cambia el chip cuando estás más pendiente de la dirección de una película que de hacer fotos? Hombre, yo creo, de verdad, sinceramente creo que es muy diferente la fotografía del cine, muy diferente el teatro del cine, muy diferente la ópera del teatro y del cine. O sea que son, pues llamémoslo así, ¿no?, manifestaciones artísticas o lo que sea, ¿verdad? Muy difíciles, muy complicadas y muy diferentes, digamos, ¿no? O sea, con la fotografía a mí me parece que es casi una cosa compulsiva, es muy rápido, ¿no? O sea que yo hago fotografía muy rápido, no tengo mucho tiempo para pensar ni para elegir un poco los personajes, ¿no? Yo sobre la marcha, ¿no? Porque por eso digo que soy un fotógrafo aficionado, siempre lo digo, por eso lo digo. Porque cuando yo era un fotógrafo más pretencioso, que lo he sido cuando era más joven, pues ahora me arrepiento, ¿no? O sea, de buscar los contraluces, no sé, los efectos preciosistas y todo eso. O sea que me parece una pérdida de tiempo. O sea que yo, de verdad, por eso lo del arte fotográfico, yo quitaría lo del arte. Fotográfico sí, me parece muy bien, pero del arte... Pero en fin, ¿por qué no? Hay fotógrafos estupendos, ¿no? Claro, hay montones. Y cada vez más, ¿no? Ahora cualquier persona con un móvil puede hacer una fotografía preciosa, ¿no? ¿Por qué no? Hoy está al alcance de todo el mundo, antes no estaba, antes era más complicado. Pero bueno, lo que te digo es que el cine, para mí es la reunión, para mí es el arte total. O sea, a veces dicen el arte total es la ópera, pues no, en absoluto, ¿no? Es el cine, donde están todas las cosas que a mí me gustan y además todas las manifestaciones que rodean a hacer una película, ¿no? Tienes que escribir un guión, tienes que fotografiarlo, tienes que interpretarlo, hay actores, tienes que poner la música, o sea que reúne todas las cosas que me gustan, ¿no? Entonces, cuando consigues una cosa que más o menos te parece bien, pues bueno, estás muy contento. Digo, coño, pues por fin he hecho esto. Tengo la suerte de que me han dejado hacer esto, porque también en esto hay mucho de suerte en la vida, ¿no? Porque si no habríamos hecho nada. O sea que hay una serie de condicionamientos que se reúnen en un momento determinado, de condiciones, ¿verdad? Y hacen que tú hagas una cosa. Luego lo piensas y dices, caramba, qué maravilla que me den dinero para dirigir una ópera o para dirigir una obra de teatro, ¿verdad? Que pueda hacer lo que me parece a mí bien en cada momento, o hacer una película, que es mucho más complicado, ¿verdad? Porque exige un esfuerzo muy grande. Pero claro, yo he hecho ya 40 y... ¿Cuántas películas, hija? 48. Es que mi hija es la que sabe. He hecho 48 películas, que no está nada mal. Yo siempre digo, he hecho 48 películas y tengo 6 hijos, yo creo que ya he cumplido, ¿no? Bueno, 7. 7, sí. Perdón. Siempre se me olvida que Ana es mi hija. Porque... Es que es tu agente comercial y todo. Y además ahora es todo, ¿sí? Ahora yo vivo gracias a ella. Ella me controla, me vigila. Y además es muy dura, ella es muy dura, es muy fuerte y muy dura. Muy profesional. Sí. Bueno, en estos años donde empiezas a hacer el cine, en esta etapa donde estaba la dictadura de Franco, ¿tienes algún problema? ¿Cómo te escabulles? Porque tus películas siempre tenían algo de querer decir otras cosas, un metamensaje, por decirlo, como dicen los modernos ahora. ¿Cómo viviste aquel momento? Yo, chico, lo he tenido muy claro, ¿no? Yo quería hacer un tipo de cine muy personal, que me gustara a mí, al principio apoyado un poco en mi experiencia fotográfica, por ejemplo, los golfos, ¿no? Se debe un poco a eso. Pero luego esa línea realista, digamos, ¿no? O inmediatamente realista, o casi un poco costumbrista, la dejé inmediatamente, ¿no? Para hacer Llanto por un bandido, que es una película que desgraciadamente se destrozó, porque la destrozaron en Italia en el montaje. Yo no tenía entonces fuerza para decidir que no cortaran la película. Yo había hecho una película que me gustaba muchísimo, con planos muy largos, preciosos, y se quedó como una espagueti western un poco, ¿no? O sea y a partir de ahí es cuando decidí no hacer nada, absolutamente nada. Aunque me muriera de hambre, fíjate, que no controlara totalmente. Y entonces es cuando hice La caza. En 4 semanas, con 4 actores, no tenía ni siquiera un foco, no tenía nada. Curioso.
y hice la caza. Y bueno, y fue al Festival de Berlín, fue un sitio muy grande en Berlín, me dieron un premio gordo y la invitaron para el Lincoln Center de Estados Unidos y para un montón de sitios, ¿no? Y de ahí fue un poco la primera, el despegue, digamos, cinematográfico, ¿no? A partir de la caza, un poquito. ¿Para ti eso es la película clave de tu vida o no? No es que sea la mejor, porque ahora dicen que es la mejor película mía, no sé por qué dicen ahora eso, ahora está de moda decir eso. No, pero fue la posibilidad de seguir continuando haciendo cine, que era lo que parecía casi imposible, ¿no? Ese era el problema. Porque los directores os jugáis la próxima película en la anterior. No, no solo por eso, claro, eso por supuesto, pero es que además, en esa parte, al comienzo de cuando yo salí de la escuela de cine y empecé a hacer cine, es que no nos dejaban los profesionales dirigir películas, porque había unos sindicatos, ¿verdad?, muy férreos, que para dirigir una película tenías que estar o pasar por 3 o 4 películas de ayudante de dirección. Claro, no teníamos ganas de eso nosotros, lo queríamos dirigir enseguida. Tuvimos la suerte de que Bardem y Berlanga salieron adelante, de la escuela de cine fueron los primeros, y a partir de ahí, poco a poco, se fue abriendo el camino y empezaron a respetarnos, ¿no?, que podíamos hacer cine y todo eso, ¿no? Pero fue muy complicado, ya te digo, mucho más de tipo, ¿cómo te diría yo?, de orden en cuanto a los inconvenientes que teníamos por parte del sindicato del espectáculo, que de otra cosa en realidad, ¿no? Luego, claro, luego estaba la censura, queríamos hacer un cine pues muy diferente, muy libre, más libre, contando problemas que nos parecían que eran fundamentales en España. Yo también quería hacer otra cosa, que coincidió cuando en el año 60, ¿verdad?, me encontré a Luis Buñuel en el Festival de Cannes y me hice muy amigo de él, hasta el punto de que cada vez que venía a España, bueno, eso casi hasta su muerte, tiene una relación con él mucho más que amistosa, ¿verdad?, casi de padre e hijo, si quieres, parecido, ¿no?, en cuanto por lo menos espiritualmente, digamos, ¿no? Y ahí me di cuenta yo de que tenía que utilizar la imaginación, que el cine costumbrista estaba muy bien, he hecho algunas películas muy realistas yo también, o sea que es verdad, y muy concretas, muy con pied à terre, como dicen los franceses, con los pies en la tierra, y mostrando pues lo que estaba pasando, pues deprisa, no sé, algunas. Pero lo que a mí me interesó mucho más era utilizar la imaginación, ¿no? O sea, que inventar, tratar de... Yo pensaba que la realidad, y eso lo he dicho muchas veces, pero es verdad, que la realidad es mucho más compleja de la simple realidad documental, que está muy bien, ¿verdad?, que ahí está en la calle. Ahora mismo, por ejemplo, esa manifestación que hay es una manifestación preciosa para hacer un amplio reportaje, ¿verdad?, porque hay de todo, hay gente mayor, gente joven, hay niños, hay mujeres que llevan carritos, no sé, muy emocionante es. Pero la imaginación es fundamental y eso lo aprendí viendo las películas de Buñuel, ¿no? O sea, que no solamente había que retratar la realidad, sino traspasarla y ir un poco más lejos. Y bueno, tú sabes que los 3 grandes directores de cine que a mí me han fascinado siempre han sido, por un lado, Ingmar Bergman en Suecia, ¿no?, con esa especie de educación religiosa tan rigurosa, ¿no?, y su forma de entender el sexo también, ¿no?, también muy rigurosa, pero muy valiente él, ¿no?, en sus películas. Fellini, que es la cosa mediterránea un poco, ¿verdad?, un poco más imaginativa, un poco disparatada, ¿verdad?, o sea que muy mediterránea. Pues. Y estaba Buñuel, con lo cual yo me sentía muy próximo, y que estaba muy próximo a toda la tradición española literaria, mucho más de lo que la gente piensa, ¿no? Porque en España hay una literatura de la Edad de Oro, sobre todo, que es enormemente imaginativa, no solamente que sea Cervantes o Lope de Vega o yo que sé, o Calderón, sino Ana María de Zayas, por ejemplo, ¿no?, las novelitas suyas. No sé, hay todo un caldo de cultivo de personajes que se desdoblan, ¿verdad?, que van aquí para allá, que pasan de un sitio a otro. Eso me parece estupendo, ¿no? Y yo he trabajado un poco sobre eso, ¿no? He trabajado con la idea de que el ser humano no es solamente lo que tiene delante, sino también lo que piensa, lo que piensa o lo que ha pasado en su pasado, digamos, ¿no? O sea y también lo que piensa sobre su futuro, en fin, y la relación con otros seres, pero también en un camino mucho más complicado de la pura realidad. Yo creo que el ser humano es de una gran complejidad y está bien que se fomente eso, ¿no? También, ¿no? Su imaginación, o sea que la imaginación creativa, ¿no? Yo he dicho muchas veces, y lo digo ahora, bueno, muchas veces no, pero alguna vez, que todo el mundo tiene una película en la cabeza, ¿no? Y si no, probarlo, veréis. Cerrar los ojos, ¿eh?
Imaginaos una pequeña historia, ¿no? Y veráis cómo aparece una película, ¿no? Seguramente esa película no la vais a terminar, porque ya vais a cansar, o que ya llega un momento que no podéis continuarla, ¿no? Pero es relativamente fácil, podéis recurrir a vuestra vida, a lo que habéis leído, a lo que habéis visto, no sé. Y yo creo que es un ejercicio que yo a veces hago y que me divierto mucho, pero generalmente me duermo, llega un momento que me duermo, ¿eh? O sea que no le debo más importancia tampoco. Bueno, en aquella época, esos primeros años 70, no, más tarde, los 80, conociste a Geraldine, que tú llamas Gerarda. ¿Tan tarde? Creo que sí, me bailan las fechas, pero ¿cuándo es Peppermint Frappé? ¿En qué año es? Ni idea. A mí de fecha de mis películas, bueno, por favor. Bueno, creo que es 80 y algo, no me acuerdo tampoco mucho ahora mismo. Si hay algún cinéfilo por ahí. No, yo creo que son 70, creo. ¿70? Creo, pero no sé. Bueno, a partir de entonces, vives con Geraldine, tenéis un hijo que son, y conoces a este monstruo que tenéis aquí, al padre de Geraldine. Esta es una foto. Sí, pero yo es que nunca he creído en los monstruos, ¿eh? Vale, eso me gusta. Que era una persona que se podía hablar con ella y muy normal, en mi opinión, ¿no? Como Buñuel o como tantas otras personas que pasan como ser monstruos. Yo creo que una de las cosas maravillosas es que personas tan importantes son mucho más humanas y mucho más cercanas de lo que parece, ¿no? O sea que en ese sentido nunca he pensado yo que fuera un monstruo, ni lo he visto yo como si fuera un dios, ¿no? He visto como un director interesante, un hombre inteligente que ha hecho películas preciosas y nada más. ¿Hablabas con él de cine? Sí, ¿no? Y un día me acuerdo que tenía un guión y me dijo, ¿quieres leer? ¿Quieres que te lo lea el guión? Y dije, pues hombre, ¿qué le voy a hacer? Paciencia. Entonces, en un atril, el guión empezó a contar. Yo mi inglés es muy flojito, o sea que os lo digo. Y empezó a leer la historia. Y a mí lo que me gustó, la historia, no me enteré de nada de la historia, pero lo que me pareció maravilloso es que interpretaba todos los papeles. Decía, y ahora esta chica se convierte en un pájaro, y empezaba a volar por ahí. Digo, bueno, pues nada. Y luego he tenido acceso, porque me he llevado muy bien también con una, que era una mujer estupenda, la mujer de Chaplin, acceso a toda su documentación de sus películas, cómo las hacía y tal. Y realmente es un trabajador infatigable, ha trabajado de una manera bestial, O sea que es un hombre que se merece todo, aparte de su talento, ¿verdad? Porque realmente era muy obsesivo, ¿no? O sea que a veces repetía una escena 40 veces hasta que le gustaba, era una cosa tremenda. Todo ese material, yo he tenido acceso a eso, a los álbumes familiares de porque una Chaplin era hija de Eugene O'Neill, nada menos, ¿no? Y, o sea, que te quiero decir que es una relación muy interesante. Y mi hijo, porque cuando yo tuve Shane, a mi hijo Shane con Geraldine, debo decirlo porque eso es muy interesante, ¿verdad? Cuando fui yo a ¿cómo se llama esto? A inscribirlo, me dijeron, ¿cómo lo quiere usted llamar? Y dijo yo, Shane. Y me dijeron, no, ni hablar, vamos, en esa época. Pero usted tiene que ser un santo, tiene que ser uno del santoral, que esté en el santoral. Yo dije, pero bueno, si Shane es como Juan. Ah, bueno, si es como Juan, ya lo veremos, ¿no? Dice, pero usted no está casado, ¿no? Digo, pues no estoy casado con Geraldine, no estaba casado en ese momento. Y me dicen, bueno, pues no, a ver, ¿cómo lo llamamos? Digo, hombre, si yo soy su padre, yo me llamo Carlos Saura y mi mujer se llama O'Neill. Entonces, mi hijo se llama Shane Saura O'Neill, se llama, de nombre, Qué genial. Tengo entendido que esta foto es os reunís para el 80 cumpleaños de Charles Chaplin. Puede ser. No sé, yo me he llevado bien con ella, te digo, ¿no? No, la verdad es que también tengo que contar una cosa, vamos a ver, es que, claro, cuando empecé a salir con Geraldine, hicimos Peppermint Frappé, la película, en Francia escribieron diciendo que Geraldine Chaplin vivía o estaba con un playboy español. Yo estaba tan contento porque era mi sueño, digo, claro, un playboy, ya te contarás qué maravilla, ¿no? Bueno, y claro, la familia de Geraldine, el padre y la madre no me querían ni ver, por supuesto, claro, pero esto es una cosa, un capricho de la niña, bueno, bien. Pero la secretaria de Chaplin vio Peppermint Frappé en Francia
y le dijo a Chaplin, le dijo ya una, que tenían que ver esa película, y en París vieron la película, ¿no? Le gustó tanto, es curioso, ¿no?, que me mandaron un telegrama diciendo una maravillosa película y López Vázquez, uno de los mejores actores que he visto en mi vida, decía Chaplin, ¿eh? O sea que, bueno, y ante eso ya, total, que a la semana siguiente ya tenía yo el Rolls en Suiza, ahí a mi disposición, y con un chofer de librería maravilloso me decía, por favor. Y yo ahí, como un rey, pues nada, me fui a casa de los Chaplin la primera vez. Luego ya entré en la familia y ya, bueno, ya no sé, ya era una cosa mucho más normal, ¿no? Pero eso ha sido mi entronización, ¿qué te parece? Brutal. No de cine. Pero es que se me ha pasado con otras veces, por ejemplo, ahora con mi primer frappé especialmente, ¿no? Un día me llama Stanley Kubrick y me dice, ¿usted es Saura? Y digo, sí. Acabo de ver su película Piper Infrabe, que me ha parecido magnífica. Dice, y entonces con esa soberbia suya decía, usted es la única persona que puede traducir al español mis películas. Bueno, y he hecho todas hasta la última, ¿no? Que he hecho el doblaje. Yo nunca he hecho doblaje más que en este caso, ¿no? Claro, ¿por qué no? Hombre, hombre. Que tú has doblado a... No doblaje. He dirigido el doblaje. Ah. La versión española, Ya. digamos, de las películas de Kubrick. Joder. Siempre tiene sorpresas este hombre, de lo... Qué barbaridad. Me contaste aquí una vez que Charles Chaplin era un hombre tan entusiasta que todas las tardes en esta sala se ponía una pantalla y le proyectaban sus propias películas. Sí, hacía algo que me parece indigno de Chaplin, pero en fin. No, es que le gustaba mucho ver sus películas, las veía 40 veces, o sea que yo soy incapaz de verlas, pero claro, ya él. Y entonces es verdad que con un proyector de 16 milímetros, en esta misma sala que veis aquí, se ponía pantalla, al atardecer tomábamos unas bebiditas. Bebiditas. Y porque Chaplin siempre tomaba un gin tonic, se lo hacía muy ligero y no le gustaba nada, y siempre decía, a ver, otro. Pues, bueno. Total, que veíamos las películas de él, que algunas eran preciosas, ¿verdad? O sea, tiempos modernos, yo qué sé, todas. Y lo pasaba muy bien, se reía de todas sus cosas. O sea, que yo estaba fascinado, digo, bueno, pero ¿cómo se puede uno reír de su propia obra? Pero, ya digo, pues no sé, quizás era muy mayor, ya no sé, no me acuerdo qué años tenía, pero 80 años fácilmente, ¿no? Esa fecha, vamos, lo tenías tú anotado, era el cumpleaños, los 80 cumpleaños, era el motivo de la familia. Pues bueno, pues todas las tardes veíamos una película suya y se la pedíamos a él también porque era muy divertido verlas con él, ¿no? Porque se reía y comentaba. Y yo siempre le dije que la película que más me gustaba de él era Monsieur Verdoux, quizá porque se parecía más al cine de Buñuel un poquito, ¿no? Pero él me dijo que eso le había costado el salir de Estados Unidos y estar ahora en Suiza como estaba, ¿no? Bueno. Estos son imágenes tuyas que hace durante en este caso era el casting, ¿no? Para decidir. No, ya estaba en el rodaje. Esto ya es el rodaje. De Cría Cuervos, sí. De Cría Cuervos, ¿no? Sí. ¿Cómo es trabajar con niños en el cine? Con niños fatal, con niñas maravilloso. No, y te explico por qué. Porque las niñas tienen una capacidad de desdoblarse mucho más fácilmente que los chicos, ¿no? A los chicos les cuesta más trabajo, son más duros. En fin, hay niños maravillosos, claro. Pero las niñas tienen algo especial, ¿no? No sé, quizá por la educación que reciben, por lo que sea, yo qué sé. Pero son mucho más dúctiles, ¿no? Y entienden más el que tienen que hacer un papel que no son ellas, que tienen que representar a una niña determinada, les cuenta la historia. Yo, de todas formas, siempre he trabajado con los niños y con las niñas, siempre igual. O sea, nunca les he engañado, jamás. Yo he leído que a veces para hacer llorar a una niña le cuentan una historia terrible para que llore, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, a Anita Torres, mira, tienes que llorar aquí, mira a ver si lo puedes hacer. Pero yo jamás he violentado yo a una. Yo creo que no, que es un error, ¿verdad? Que hay que dejarlos, orientarlos, ¿verdad? Y contarles lo que van a hacer, no engañarlos, ¿no? Sin duda. ¿Ana Torrent estaba estudiando para actriz o tenía esa inclinación? No, que va, hombre, va. Para nada, había hecho El espíritu de la colmena, ¿no? Sí. Pues yo andaba buscando una niña para protagonista de esta historia que tenía, ¿no? Y entonces cuando vi El espíritu de la colmena, que le hizo también Elías Querejeta, mi productor, pues me pareció que era la niña ideal, entonces era la protagonista de Cría Cuervos, ¿eh? Otros actores con los que has trabajado,
con Fernando. Era tan raro. Aquí también estaba Antonio Banderas. Antonio Banderas, por ahí algún sitio, sí, pero aquí no. Digo, ¿era tan raro? Nada raro, era un tipo estupendo, un amigo muy bajo, un tío estupendo, ¿no? De raro nada. Era muy suyo, ¿eh? O sea que lo que no quería es que le violentaran a él, ¿no? O sea que no le gustaba que le violentaran, que lo dejaran tranquilo y bueno, nada más que por eso. Pero era un tipo estupendo, Fernando, y un gran talento. Aparte de un actor estupendo, un comediante estupendo, un autor estupendo como creador, ¿eh? Bueno, llega la superproducción del Dorado. ¿Cómo fue esta película tan... Oye, vamos a estar así hasta las 12 de la noche. Pues con unas 48 películas que he hecho, no acabaríamos nunca, ¿no? Yo no sé si mi capacidad de memoria... Venga, lo cortamos rápido. Venga. Cuéntanos tú cómo fue esta historia tan... Me has hecho una... ¿Cómo te diría yo? Una especie de red, ¿verdad? Para que no te escapes. Para que no me escape. Una encerrona. Una encerrona, más bien. Es verdad. Bueno, ¿qué quieres saber del Dorado? Venga. Pues cómo fue este lío de película. Un rodaje precioso. Ahí en Costa Rica, una maravilla de rodaje, de verdad, en serio, ¿eh? Pero ¿cómo es manejar a tantos extras? Porque es la primera vez que tú trabajas con tantísima gente. No sé, tendría que pensarlo. Con tantísima quizás sí, pero con bastante gente en alguna otra ocasión. Sí. Pues no sé, no, ningún problema, no sé. Es una película que era preciosa. Yo estudié mucho ese personaje de López de Aguirre, que era un personaje fantástico, ¿no? Tremendo, ¿no? Y no sé, lo único que puedo decirte es que tengo un recuerdo maravilloso de Costa Rica y de ese rodaje, que fue muy complicado, muy duro, ¿eh? Fue muy duro, pero fue precioso, ¿no? Bueno, pasemos a otra cosa, anda. Vamos a ver, Buñuel. Ya has hablado un poco antes de él. Tú realmente te hiciste amiga de su hijo y de su hija, ¿no? Con quien te ibas a Francia a ver películas. No, de su hijo, de su hija, no. De su hermana. Perdón, de su hermana. Primero de su hermana. No, es que yo quería conocer el cine de Buñuel, que era imposible conocerlo en España, ¿no? Porque estaba prohibido y porque no se veía y nadie lo conocía. Nada, era un absoluto desconocido. Incluso para expertos, incluso para críticos de entonces. Porque luego vino Villegas de exilio y claro, era amigo de Luis, en fin, etcétera. Bien. Bueno, pues cuando estuvimos en el año 60, mi película Los Golfos, que era mi primera película, fue seleccionada para el Festival de Cannes, lo cual fue un milagro, por una parte maravilloso, por otra parte un poco desastre, porque mientras estábamos en Cannes me cortaron casi 15 minutos de película aquí en España, aprovechando que estaba fuera. Eso por si acaso. Y tuve la oportunidad de conocer a Luis, que tenía una película ahí, Buñuel, en Cannes, en el año 60. Y tuvo la amabilidad de venir a la proyección de Los Golfos, y a partir de ese momento estábamos varios amigos, Pedro Portabella, etcétera, ¿no? Intentando decirle que volviera a España, que era necesario. Yo sentía que era fundamental. Yo estaba en la escuela de cine entonces de profesor y me parecía una barbaridad que no se conociera la obra de Buñuel. Total, que conseguimos que viniera, hizo Viridiana. Ya sabéis que Viridiana, cuando se proyectó en el Festival de Venecia, le dieron el León de Oro, en fin, todas las cosas. Y el Vaticano sí dijo que barbaridad era eso, que era una película sacrílega. Y entonces se prohibió en España la película. Hecha en España y se prohibió en España. No, si es que aquella época es una época muy surrealista. Cualquiera que haya vivido eso sabrá que era una época realmente tan absurda. O sea, por un lado se permite que una película vaya al Festival de Venecia y por otra parte se prohíbe que se proyecte en España. Y estuvo durante 2 o 3 años prohibida. Menos mal que el productor, que era mexicano, que era La Triste, uno de los productores, que era otros productores era Juan Antonio Bardén, y bueno, y UNINCE, que era una compañía donde estaban ahí más bien los comunistas, ¿no? En UNINCE. Y bueno, pues la película, ya te digo, menos mal que a La Triste consiguió llevar una copia a Francia para doblarla en francés y se salvó la película, porque la película
iban a destruirla por completo. O sea que Viridiana es un milagro, ¿no? En ese sentido. Bien, pues a partir de ahí ya se marchó Buñuel muy, muy enfadado y tal y cual por España, pero volvió, porque hay ya productores españoles que querían hacer películas con él. Y bueno, y he tenido esa relación, cada vez que venía a España me llamaba, hemos cenado juntos, nos hemos emborrachado juntos, las cosas como son, también. Y casi hasta su muerte, que estaba yo en México, hice una película en México y vino a mi proyección, a mi película, vino al rodaje, que Antonieta se llamaba la película, y poco tiempo después se murió. Y bueno, pues no sé, mantengo un gran amor por él, porque yo creo que es uno de los grandes cineastas que ha habido en el mundo, sobre todo en ese aspecto que decía yo de utilizar la imaginación de una forma muy creativa, y además que yo creo que ha sido la puerta o el camino donde otros muchos directores, ¿verdad?, han seguido. Y no puedo decir más, porque realmente era un hombre conmigo, como un amigo íntimo, ¿no?, encantador. Hemos hablado de todo, de lo divino, de lo humano. Hemos hablado mucho también de sus comienzos, de su amistad con García Lorca, claro, con Dalí, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? O sea que hemos comido juntos, hemos bebido, como he dicho, demasiado a veces, ¿eh? Yo recuerdo bajar por la Gran Vía y no sabía dónde estaba la Gran Vía, de verdad, con él de brazo, y nosotros íbamos haciendo ese, me da impresión, ¿eh? Pero tengo ese recuerdo ahí de una Gran Vía móvil. Has trabajado con gente muy interesante. ¿Con qué te quedas de Antonio? Hombre, Antonio Gades es el... A mí el flamenco me ha interesado mucho. En mi casa, mi madre tocaba el piano siempre, todos los días, pero tocaba música clásica, ¿no? Porque era una devota de Chopin y de Schumann y de Schubert y de, qué sé, ¿no? Y también de la música francesa, ¿no? Pero oír hablar de flamenco le daba espanto, ¿no? Me daba miedo. En cambio, yo he sido siempre cuando empecé a hacer fotos en Granada, aprendí, me gustó mucho el flamenco, ¿verdad? Y he seguido manteniendo ese amor hacia el flamenco, que me parece que es una de las cosas más grandes que tiene este país, ¿no? Y de los grandes inventos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Emiliano Piedra, que era el productor de entonces, me ofreció la posibilidad de hacer primero Sevillanas, ¿no? Y luego Bodas de Sangre, y más tarde Carmen, y luego, bueno... Flamenco. No, flamenco no. ¿No? No, y total que en Sevillanas, pues realmente empecé a entablar una relación con Antonio Gades, que me parece que es uno de los genios del baile español. Donde está más claro es en Carmen, ¿no? Realmente, seguramente en Carmen, ¿no? Más que en Bodas de Sangre en Carmen. Pero es un innovador en el sentido de que es un poco el maestro de casi todos los bailarines que hay, o bailadores, mejor dicho, que hay ahora, aunque luego ha habido una evolución grande, ¿verdad? Y La Horita del Sol, La Hora del Sol, también. Entonces, esta película de flamenco, de Carmen, ha dado la vuelta al mundo, ha sido premiada en todas partes. Para mí ha sido un milagro, ¿eh? Yo siempre digo que el primer día que se proyectó Carmen en España fue nada más salir del montaje, ¿verdad? Fuimos a un cine para ver la calidad de la proyección y todo eso. Y yo había escrito en mi carnet de notas diciendo, ¿quién va a ver ahora esta película? Estaba convencido de que no la vería nadie, ¿eh? Seguramente. Eso me pasa siempre. Yo pienso que todo lo que hago no lo va a ver nadie. Digo, con que haya una persona que le guste, yo ya me quedo tranquila. El productor no, claro, pero yo sí. Y de repente, esa cosa que fue al festival no sé, de Berlín, no sé dónde fue una locura. Y se sigue proyectando por ahí, la película se sigue proyectando. No hace mucho estaba yo en Nueva York y se estaba proyectando la película ahí en la televisión, no sé, o en Rusia, ¿no? En todas partes, ¿no? Y a mí se me conoce casi fuera de España por ser el director de Carmen, pero no de los golfos ni nada de eso, ¿no? Ni de la caza, ¿no? No. Y en fotografía en el cine, tú has trabajado también con este señor. Ese es mi hermano. No, el anterior es tu hermano, sí. Ese es mi hermano. Estamos haciendo el indio ahí en Cuenca, sí. Bueno, venga. Bueno, tu hermano ya hemos hablado. Ya estáis cansados, ¿verdad? Estaréis todos cansadísimos, ¿no? Dice, vaya un tipo más aburrido que es este, y qué mal habla además. Pero es que no tengo costumbre, ¿eh? A mí me gustaría hablar lo bien que hablan nuestros dirigentes, ¿verdad? En todos los partidos políticos. Yo los oigo y me quedo fascinado. Digo, pero ¿cómo hablan tan bien? ¿Y qué cosas dicen? Pero bueno.
Háblanos de Storaro, porque tú tienes fama de que en tus... Vamos, fama no, es una realidad, según tú mismo me has reconocido, me has contado, que los encuadres de las películas no se los dejas que lo hagan los directores de fotografía. Claro, no, lo que pasa que a mí me dicen, ¿tú has controlado mucho la fotografía de tus películas? Y yo digo, no, no es verdad. Lo que he elegido muy buenos operadores de cine, ¿no? Fotógrafos de cine. He tenido la suerte de trabajar casi con los mejores que había en España, ¿no? Pues, ¿no? Y luego la suerte de haber trabajado con Vittorio Storaro, que es uno de los más grandes que hay en el mundo, ¿no? Y que por suerte, pues, no sé, hemos estado en una especie de relación personal muy estrecha, muy afectuosa, ¿no? Hasta ahora, y seguimos ahora, ¿verdad? Y yo se lo agradezco muchísimo, ¿no? Y he aprendido mucho con él, porque era un director de fotografía diferente a todos los que he trabajado yo, ¿no? Por la forma de iluminar, por su talento, por su, ¿cómo diría? Por su educación universal de todo, por su sabiduría de la pintura. Es un hombre realmente un poco apegado al Renacimiento, ese sí que está apegado al Renacimiento italiano, y es un hombre fantástico, ¿no? Realmente, y he aprendido mucho con él, pero ya te digo, yo he estado con los mejores fotógrafos que había en España y nunca he intervenido mucho más que una idea general, ¿verdad?, del tipo de iluminación que quería, pero no he intervenido, no he sido machacón diciendo, no, pon esta luz, haz esto, no, porque me parece que una de las cosas que tiene que hacer un director de cine o de teatro, de lo que sea, es encontrar los colaboradores y utilizarlos de alguna forma, ¿no? Siempre digo yo que nosotros somos como vampiros, ¿no? O sea, tenemos que chupar la sangre de todos nuestros colaboradores, desde los actores hasta directores de fotografía, músicos, todos, ¿no? O sea, chupamos la sangre para una cosa que es superior a nosotros, que es la película, digamos, ¿no? Por el bien de la película, porque creemos, o porque creo yo, que la película va a estar mejor exigiendo ese tipo de colaboración, ¿verdad? Pero por lo demás, ya te digo, pero con Vittorio es una maravilla, sí. Pero esos esquemas de luces que empleaste en todas esas películas de flamenco, de bailes y todo el tinglado, ¿eso realmente fue una creación tuya? No, lo que es una creación mía es los paneles estos semitransparentes, ¿verdad?, que son modificables, ahí se ven, ¿no?, que se pueden mover con mucha facilidad. Hay una estructura de aluminio, ¿verdad? Y he seguido haciendo eso tanto en el cine musical, como en las óperas que he dirigido, como en el teatro, O sea, utilizo eso a veces con proyecciones, ¿verdad?, a veces con dibujitos, a veces simplemente con luces, ¿verdad?, por ejemplo, uno de esos panos o pantallas puede ser roja, la otra puede ser amarilla o azul o lo que sea, ¿no? Jugar con los colores. Pero eso lo aprendí con Vittorio, lo de los colores, ¿no? Porque yo era reacio a utilizar colores, siempre utilizaba blanco, ¿no? Con una iluminación blanca muy sencilla, muy elemental, todo muy... Pero lo que sí he aprendido a través de mi vida trabajando es que lo mejor que hay en todo, en fotografía, en el teatro, en la ópera, es la economía de medios, ¿no? Quizá porque yo vengo de una época donde para ser fotógrafo, para encontrar un rollo de película, era dificilísimo, no había rollos de película, ¿no? Había una marca española que era Infonal, que era malísima, pero encontrar material de Kodak o de Agfa era casi imposible, ¿no? Además, Agfa ya era la guerra europea y todo eso. Bueno, total, que ante eso yo soy muy económico en todo, también en el cine, o sea que no, más de 3 tomas es raro que haga, ¿no? Si hago más de 3 tomas es por alguna razón mecánica o técnica, ¿no? Pero nunca más por razones así, porque me parece que es inútil, por ejemplo, los fotógrafos actuales, ¿no? Eso hemos hablado tú y yo mucho, ¿no? Decía Bernard Shaw que los fotógrafos actuales eran como los bacalaos, que ponían 800 huevos y solamente 2 valían. Pues es algo parecido, ¿no? Eso de ahora... Yo, por ejemplo, hago 2 fotos, a veces 2 fotos y a veces 3. Y antes, evidentemente, hacía solo una, porque teníamos un carrete de 35 fotografías, como tú sabes, y cada fotografía valía no sé, era una parte de tu vida casi, o sea que claro, que no tenías que ahorrar. Entonces, me parece que... Y ahí nos vamos a otro tema que es muy interesante, que es el despilfarro actual de todo, ¿no? O sea que como la facilidad que hay hoy para hacer fotografías, para escuchar música, para ver una película, es fantástico, ¿no? Es extraordinario. Y al mismo tiempo, estamos en una época donde priva la banalidad, ¿no? En parte porque a mí una cosa que me sorprende es que cuando estoy en
no sé, en un estreno, o voy a un estreno, o voy a inaugurar una obra, lo que sea, ¿no? Hay 400 fotógrafos, hay 3 o 4 fotógrafos profesionales y luego todo lo demás son móviles. Es increíble, ¿no? También creo, bueno, ya adelantándome a lo que me puedes preguntar, también creo que el móvil es el futuro de la fotografía. O sea que yo creo que sinceramente que las cámaras fotográficas se van a desaparecer. Porque ¿para qué? Son ya, la mayor parte de las personas ya no llevan cámaras fotográficas, llevan su teléfono y ya está, ¿no? ¿Y para qué van a llevar? O una tableta, ¿no? O sea que eso es una revolución total y además eso quiere decir que todo el mundo puede hacer fotografías y que todo el mundo puede hacer fotografías buenas. Porque antes era un privilegio, realmente era complicado, ¿no? O sea que yo tenía, cuando hacía fotografías en blanco y negro, yo tenía mi laboratorio en casa, un pequeño laboratorio, y claro, tenía que hacer todo, como tú sabes, ¿no? Había que revelar el negativo, ¿verdad? Esperar a que se secara bien, ¿verdad? Después de utilizar el metol, la hidroquinona, todos los productos, bien. Después, poner una ampliadora, ampliar cada uno de los negativos y revelar el papel, otra vez metol, hidroquinona, carbonato sódico, en fin, etcétera, ¿no? Lavarlo, que era un coñazo espantoso. Y al final decías, claro, pues me he equivocado. No, terrible, terrible, terrible. Entonces, ahora es una maravilla, vamos, yo trabajo con cámaras digitales, claro, desde hace muchos años. Creo que soy uno de los pioneros en este país, porque, y eso lo cuento, que es muy gracioso. La primera vez que llegué a Japón, vi que había una cámara, o la segunda vez, no me acuerdo cuándo, que había una cámara digital Sony que la vendían, que era muy elemental, muy básica, ¿no? Y yo la compré. Y las instrucciones estaban en japonés. Dije, caramba, pues no sé cómo la voy a manejar esta cámara, no sé. Entonces estuve tratando de entenderla y no podía. Me vine a España y fui a la casa Sony y dije, por favor, ¿me pueden ustedes explicar cómo funciona esta cámara? Y no sabía nadie cómo funcionaba de la casa Sony. O sea que fíjate tú qué desastre. La historia de la tecnología, ¿no? Bueno, y esto es lo último que te ha pasado maravilloso. Sí. Y aquí tienes la... Pero ha crecido mucho, ¿eh? Ha crecido mucho, sí, ha crecido mucho. Levántate, Ana, por favor. Levántate, a ver que has crecido, anda. Todavía la vas a obligar. Ya sé que no te gusta, pero... Todavía la vas a obligar. Ha crecido mucho, sí. No, ha sido un milagro, porque yo ya decía, ya nunca voy a tener una niña, vamos, ya desesperado. Porque yo he querido tener siempre una niña mucho más que los niños, ¿no? Porque son muy burros, todos los chicos son muy burros, ¿no? Y por fin, después de muchos esfuerzos, pues nació Ana. Bueno, y por último, porque acabas de estrenar una obra como director. El otro día te vi con Echanove en una... No, estrenamos mañana, ¿verdad? Sí, la primera función fue el viernes, es verdad. No he mentido. Es verdad, no, perdona. ¿Y cómo es el oficial? Sí. Bueno, ¿y qué nos tienes que contar? Porque eso sí que no... Bueno, yo en esta temporada, última temporada, aparte de este año, aparte de que te contaba que he hecho la película mía en México, que todavía no está terminada, que tengo que hacer las mezclas, que es un musical, he dirigido una ópera en La Coruña, que es Io Giovanni, y ahora estoy haciendo La suerte del chivo, se ha pasado una novela de Vargas Llosa, ¿no? La fiesta del chivo, que está basada en la obra de Vargas Llosa, que vino al teatro, por cierto, el otro día y le gustó muchísimo, o sea que, bueno, menos mal. Y, claro, porque si no... ¿Y qué tal con Echanove? Bueno, pues es un actor maravilloso. Sí, yo la conocí hace muchos años, ¿sí? Pero nunca hemos trabajado juntos. Pero está fantástico, de verdad. Tienen ustedes que ver la obra, ¿eh? Yo hago ahora publicidad, por favor. Sí, porque es muy interesante, es una obra muy interesante. La adaptación es de Natalio Grueso, que es un novelista muy eminente y que es una adaptación muy, muy, muy fiel. Y la sorpresa que tengo yo al hacer la obra esta es que yo pensaba que en la obra y en la novela Trujillo era un monstruo, pero es que no tiene nada que ver, en la obra es un pálido reflejo de lo que era realmente, ¿no? De verdad, parece mentira, ¿no? Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque el bárbaro de matar a la gente, a todos los negros de haitianos, los mató porque no pensaba no quería que hubiera negros en la República Dominicana. No los consideraba ni personas humanas, ¿no? Hasta el punto de que tiene una frase lapidaria que me parece tan preciosa, dice: Trujillo en la tierra y Dios en el cielo.
O sea, ya es, y además, otra cosa que casi nadie sabe, es que está enterrado donde está enterrado ahora Franco, en el Pardo. Yo digo, ¿por qué no van ahí todos los dictadores ahí? Que vayan llegando, que se vayan enterrando en el Pardo todos. Bueno, yo creo que podemos, si quieren alguna pregunta, tenemos poco tiempo porque en un cuarto de hora nos obligan a irnos de aquí. Porque me has hecho hablar demasiado. ¿Qué dices? Yo pensaba que era que íbamos a hablar tú y yo. Bueno, pero hemos Pero hablado. no yo solo, ¿no? Hemos hablado. Anda, me has engañado, ¿eh? Bueno. Una preguntita, que la ignorancia es muy atrevida. Cuando has dicho que tu familia era republicana y rezabais mucho y ibais a misa desde fuera, pues los quema conventos, una república anticlerical, entonces... perdón. Una pregunta. Cuando has dicho que rezabais el rosario, que coñazo, que lo tenías que rezar, desde mi ignorancia, en el esquema básico, se supone que la izquierda, la república era anticlerical, quemaban conventos, un poco el esquema. Entonces, ¿había mucha gente religiosa, católica, republicana? Pues sí, había, sí. Lo que pasa es que la primera etapa en Madrid, yo eso lo he vivido, ¿no? O sea, venían a lo mejor a las 5 de la mañana, llegaban dos tipos y cogían a lo mejor a uno que vivía en el piso de arriba porque era católico, eso es verdad. Pero luego yo he visto que no, porque, vamos, en mi familia y en los amigos de mi familia, todo igual, claro, no iban a misa porque no se podía ir a misa, ¿no? Pero había mucha gente católica, sí, había muchos. Sí, no, lo que me sorprendía es que tu padre, siendo un cargo, digamos, ayudante de un ministro, o sea, un personaje... No, en el caso de mi familia... No, me da igual lo que fuese. Quiero decir yo te explico, que no verás. era alguien básico, estábamos más o menos en el estatus que fueseis... Eso me ha sorprendido mucho. No, yo te digo, mira, cuando se acabó la guerra, ¿verdad? Y en Barcelona hubo una manifestación enorme de todas las franquistas. Había muchos más franquistas de lo que se podía pensar en Barcelona. Yo recuerdo que al llegar el Ejército Nacional de allí, ¿no?, a Barcelona, hubo una jolgoria enorme, se cantaba el Carlosó por todas partes. O sea, era una cosa muy sorprendente, ¿no? Pero luego, yo creo que mi padre, la verdad es que yo creo que mi padre no era un político en ningún sentido, era un técnico de Hacienda, ¿no? Y por eso ha escrito tantos libros de técnicos. Y mi madre era una católica, pero una católica un poco aragonesa, muy libre, ¿no? O sea que ella decía que no iba a misa porque uno tenía sus propios sentimientos religiosos que eran muy personales y no había por qué ir a misa a exhibirse, ¿no? Esa era la forma de que decía ella, ¿eh? Bueno, y ahora saltando un poco ya a la fotografía, los que hacemos fotografía y, por ejemplo, si ves una foto y quieres jugar pues, con la profundidad de campo, que se vea un plano, dejar el fondo, bueno, quieres conseguir algo, pues técnicamente tratas de jugar con el diafragma, la velocidad, juegas un poco para tratar de obtener la idea que tú tienes. Tú has dicho que eres muy, te he entendido, muy primario en la fotografía, muy inmediato. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pesa la técnica o cuánto utilizas la técnica para obtener plásticamente esa idea que tienes en la cabeza? Pues no sé, en mi caso la verdad es que nunca me he preocupado de ese asunto, nunca. Siempre he pensado yo que yo componía bien porque lo llevaba en la naturaleza, en serio lo digo, ¿no? Y quizá con la práctica nunca me he preocupado de componer. Yo sé que es que, claro, yo creo que los fotógrafos, cuando están especializados en una cosa concreta, pueden llegar a ser conocidos, si no es muy difícil, ¿no? Y en mi caso, como yo he hecho lo que me ha dado la gana y nunca me he preocupado, pues es difícil porque la exposición que veis aquí, que ha hecho Chema con esa, es hasta un punto, a mí me parece, porque yo tengo fotos en color preciosas, pero miles, ¿no? Y toda la última parte mía digital, y no hay ni una, no sé si hay una, no sé, porque él no le gusta eso, él se ha empeñado en que lo interesante es mi pasado, no es mi presente. Y yo estoy totalmente en contra de él, en eso, ¿no? Porque tiene que hacer otra exposición mía, pero más en el presente. A ver si lo hace, porque a mí me parece vergonzoso, ¿no? Está tirando ahora el con bala, pero bueno, yo se lo he explicado muchas veces, que no es lo mismo fotografiar una escena creada con una iluminación que obviamente, esto es como ir a fotografiar una corrida de toros.
¿Quién tiene mérito? Mal ejemplo, ¿eh? Pon otro ejemplo, hombre. No, al final es una cuestión de en un espectáculo donde tanta gente interviene, donde tienes técnicos, iluminadores, ¿no? La resolución final que tomas, que es este tipo de encuadre, de alguna forma intervienen tantas cosas que es más difícil encontrar el ojo del fotógrafo. Es decir, a mí lo que me preocupa o lo que me ha preocupado siempre es descubrir la forma de mirar de cada fotógrafo. Y en tu caso, en ese sentido, lo tienes muy claro porque, como tú dices, eres un ecléctico, admiras a todos los fotógrafos, pero no sigues a ninguno en particular. Pues no, porque además yo creo que, sinceramente te lo digo, ¿no? Sí, es verdad que la foto en blanco y negro tenía una especie de algo maravilloso, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo lo reconozco. Es un mundo diferente, ¿verdad? Es un mundo que, no sé, que tiene una magia, puede tener una magia, pero que además se puede manipular mucho más, ¿no? Por lo menos una persona que no quiera manipular demasiado color, ¿no? Pero el blanco y negro, en el fondo, pues es blanco, negro y grises, ¿no? O sea, no hay más. Yo, por ejemplo, podría ser fotógrafo de una película mía si fuera en blanco y negro, lo podría hacer, porque no es tan complicado, porque yo te veo y ya sé la luz que te da por aquí, la luz que te da por aquí, ya lo sé, ¿no? O sea, que no es complicado. En cambio, hacer una película en color es complicadísimo porque las sombras son azules, el no sé qué es rojo, el tal. Mantener ahí un equilibrio, ¿verdad? Y saberlo como lo hace Víctor Estoraro, por ejemplo, a mí me parece un milagro. Yo sería incapaz. En fotografía es más fácil para mí porque estás viendo una cosa y luego lo vas a corregir con el Photoshop o lo que sea, ¿verdad? Un poco más luz, menos luz, más rojo, menos rojo. O sea que hoy se puede manipular todo de una manera que antes era imposible, ¿no? Por eso digo que el fotógrafo antiguo era mucho más meritorio, en el sentido de que se responsabilizaba también de los grises, de todo, de la calidad de la foto. Pero yo, un poco simplificando todo, creo que hay dos tipos de fotografía. Hay más, ¿verdad? Pero dos esenciales, ¿no? Una de ellas es el estudio. O sea, un estudio, ahora, hoy mismo, antes con una Hasselblad, ¿verdad? Un 150 y dos flashes, pues hacías retratos maravillosos, claro, pero sin ningún esfuerzo, porque es tan preciosos, ¿no? Luego ya está el tema de buscar, si quieres un tema determinado, si quieres el desnudo, si quieres no sé qué, ¿sabes? Eso es otra cosa, ¿no? Y luego está lo que es el reportaje. Vamos, yo llamo reportaje a todas las fotos que se hacen o en la calle o en la guerra o donde sea, ¿verdad? O sea que es el puro reportaje. Y dentro de eso, que se puede hacer con más calidad o con menos calidad, claro, por supuesto, ¿no? O sea, hay fotógrafos que cuidan mucho eso y otros que no lo cuidan. Pero yo creo que no hay mucho más que eso. Y luego, en cuanto a la composición, pues es la cosa más elemental. Cualquier persona que estudie un poco la pintura, ya no digo un arquitecto, ¿verdad? O un ingeniero incluso, ¿no? Porque es básico, ¿no? Dice la regla de los 2 tercios, ¿no? Bueno, pues sí, y es verdad que funciona muy bien, pero para eso está para romperla, ¿no? Hablando y es verdad de eso, que funciona muy bien, claro que funciona bien, pero es muy sencillo. Lo han hecho ya de toda la vida los pintores, ¿no? O sea que no. hay una pregunta que no te he hecho y que me asalta ahora por aquello de la simpleza del blanco y negro frente a la dificultad del color. ¿Tú sueñas en blanco y negro o en color? Yo no sueño casi, o sea que no. Y cuando sueño lo que estoy trabajando. Vamos, y tampoco sueño. Yo permanezco mucho en esa vela que es la maravilla, ¿no? Que es mucho más interesante que dormir. Dormir es muy aburrido, porque no te enteras muchas veces, ¿no? Y además hay una cosa que yo quiero tener pesadillas y no tengo pesadillas desde que era niño. Vaya hombre. Sí, porque yo creo que las pesadillas es una cosa como muy intensa, ¿no? Pero de verdad no recuerdas ninguna imagen de sueños, no sabes en cómo la representa tu cabeza o tu imaginación. No sé, no. Yo soy muy poco soñador. No, es curioso porque efectivamente el blanco y negro es mucho más simple, pero bueno, yo no sé ustedes si en qué sueñan, ¿no? Pero es una pregunta muy tonta que hacemos a veces los que nos dedicamos a esto de la fotografía cuando hablamos con gente, y estoy viendo que normalmente tiene todo que ver con los recuerdos de cada cual y con todo lo que has asumido de imágenes. Pero no vale porque, claro, durante una parte de tu vida has estado viendo fotografías en blanco y negro. Claro. O sea que no vale. Claro. Porque a partir de un momento ya... Yo creo que sueño en color, sinceramente creo, ¿eh? Cuando las pocas veces que sueño, ¿no? Ya me vas a fastidiar la teoría. No, macho. claro, pero porque claro, tú sueñas, tu pasado es en blanco y negro, pero eso no vale, porque las fotografías que tienes... Yo recuerdo que hice una película que es La prima Angélica, que está basada en una imagen mía. Yo tengo una imagen de cuando era niño que tenía 6 años o 5 años en Huesca, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces, ¿este niño soy yo o es otra persona?
Porque me dicen, no, no es que eres tú, pero lo dicen, ¿verdad? Pero podría ser otra persona. Entonces siempre pienso que los recuerdos que tenemos de la infancia están manipulados siempre porque los vemos a la altura de nuestra edad. O sea, no lo vemos como un niño, es imposible que volvamos a ser niños, es imposible. Por mucho que queramos, aunque recordemos cosas muy concretas de nuestra infancia o incluso de la juventud, ¿verdad? Hay una manipulación siempre, ¿no? Yo creo. Entonces, por eso dice la prima Angélica, donde José Luis López Vázquez busca su infancia, pero como persona adulta. Entonces, habla como un niño, pero como un adulto. O sea, está recordando las cosas, pero al mismo tiempo él sigue siendo un adulto, ¿no? Pero por esta reflexión que te digo, pues con la fotografía pasa lo mismo, ¿no? Yo las fotografías que veo de mi familia, las veo color sepia. Claro, todas son sepia, ¿no? Bueno, una variante más que vamos a introducir. Claro, son sepias, que son son fotografías malísimas, que mi padre era un fotógrafo fatal, porque la cámara que tenía desenfocaba, luego yo lo descubrí enseguida, ¿no? Que desenfocaba. Pero bueno, él no se enteraba, le daba igual. Pero hay todo un álbum de mi familia, ¿verdad? Precioso, que lo guardo, y todas son sepiadas, con sepia. O sea que mis recuerdos son en sepia, o en blanco y negro, y en color ahora, los más. Y ahora cuando pienso en algo que ha pasado, que no tengo más remedio, que me obligan a pensar, ¿verdad? En una cosa, siempre lo veo en color, claro. Nunca en blanco y negro. Eso demuestra la capacidad de mente juvenil, porque curiosamente esta teoría sucede eso, que la gente más mayor soñamos más en blanco y negro, pero por lo menos reconstruimos imágenes en blanco y negro, y la gente joven no, obviamente, tiene un background mucho más cercano al color. ¿Sabes una cosa que no hemos hablado, que tiene la fotografía, que a mí me perturba muchísimo, ¿no? O sea, cualquier persona que tiene una cámara, un móvil, no sé, lo que sea, ¿verdad? Y acciona el obturador, ahora enseguida tiene una imagen, ¿no? Lo primero que hace el fotógrafo es mirar qué ha hecho, ¿no? Lo que es terrorífico es que eso es ya el pasado. O sea, que nunca más se va a reproducir en tu vida. Lo cual es una cosa, la fotografía es un invento absolutamente diabólico, ¿no? En ese sentido. Y da mucho miedo cuando lo piensas. Mejor no pensarlo, al hacer las cosas, porque si lo piensas da terror. Y la demostración de eso es que no hay nada más estimulante para reproducir el pasado que una fotografía, ¿no? O sea, uno ve una fotografía de hace 4 o 5 años, mira, y ahí estaba Juanito, y ese era el menganito, este se ha muerto, este vive, es tremendo, ¿no? Es tremendo, vamos dejando, ¿verdad? Un pozo, ¿verdad? De pasado, ¿verdad? De personas, de vivencias, de paisajes, de cosas que da verdaderamente miedo, ¿no? Y más todavía, la mayor parte de ustedes, no lo sé, conservan esas fotografías en un móvil, ¿no? Luego dicen, no, es que las mandamos a la nube. ¿A la nube de qué? ¿De Valencia? No, el problema es que hay miles, yo lo sé por mi hija, que millones de fotografías, millones, que en cualquier momento pues, se cansará y se tirarán, pues ya para qué las quieres, ¿no? Porque otra cosa es los fotógrafos que como yo, que cuando hace una foto que le gusta, inmediatamente hago una ampliación, 30x40 y la conservo. Porque me parece que la única forma de conservar la fotografía es hacer una reproducción y verla en papel, ¿no? Reproducir. Lo demás se queda eso en la nube, que está muy bien, es una expresión perfecta, todo se queda en la nube, la memoria, todo se queda en la nube, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la explicación de por qué nos ha costado tantísimo que nos dejase hurgar en sus fotos antiguas, cosas que él decididamente no le interesa lo más mínimo. Responde pues a lo que hemos visto, a una vida como movimiento, evolución, transformación y cambio, que de alguna forma es lo que claramente defiendes y claramente sí, mira, postulas. No es que lo desprecie, creo que la fotografía es un invento genial, de verdad, absolutamente genial, que ha transformado la humanidad mucho más de lo que pensamos, ¿no? No es eso porque está allí todo tu pasado, ¿verdad? Para guardando los negativos, si no, no lo guardaría. O sea, que si lo guardo es porque pienso que de alguna manera me da, no sé qué, romperlos o tirarlos a la basura, no los tiro. O sea, que de alguna manera me estoy contradiciendo en el sentido de que yo sé que ahí está todo mi pasado, ¿verdad? En la fotografía. Pero otra cosa es, como decía al principio, vivir pensando siempre en el pasado, ¿no? Creo que eso es un error terrible. Hay que disfrutar de la vida, vivir el presente,
no hacer maldades y ya está, ¿no? Y andar por la vida y se puede vivir muy bien, ¿verdad? Y tener amigos y tener hijos, tener todo, ¿verdad? Sin necesidad de... ¿sí? Sin necesidad de matar a nadie, ¿verdad? Ni... Perdona, Carlos, no nos has hablado de tus hijos varones. A tu hija sí, porque la tenemos aquí, pero de los hijos varones no sabemos nada de ellos. Pues no sabes nada porque no investigas, pero sí. Claro. Bueno, yo creo que ya empiezan a cansarse mis personas. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes. Bueno, Buenas noches.